Al volver más tarde Jesús al templo, tuvo que echar nuevamente a los mercaderes que habían invadido los lugares prohibidos, porque estando ahora por la gran afluencia de gente, todos los pasajes y puertas abiertos, muchos de ellos se habían internado hasta el lugar de oración. Jesús los echó de allí, empujando sus mesas, procediendo con más energía y decisión que la primera vez. Los discípulos le ayudaban en la obra, pero había allí gente soez y atrevida que, con ademán airado y estirando el cuello contra Jesús, le resistían de modo que Jesús mismo tuvo que empujar con una mano las mesas que allí se veían. No pudieron hacerle nada, a pesar del enojo que tenían contra él. El lugar de oración se encontró pronto desocupado. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época tercera. Primera Pascua en Jerusalén. 25. María y los futuros apóstoles van a Jerusalén. María y las santas mujeres partieron de Cafarnaúm hacia Jerusalén. Van caminando por las cercanías de Nazaret y del Tabor, porque allí se juntarán otras mujeres a través de Samaria. Los discípulos de Galilea las habían precedido, y algunos criados iban detrás de ellas, llevando bultos y paquetes. Entre los hombres veo a Pedro, Andrés y su hermano uterino Jonatán, los hijos de Zebedeo. Nota: los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan Evangelista. Son hijos de María Salomé y del Zebedeo. María Salomé es hija de Zobé, hermana de Santa Ana. Fin de la nota. Los hijos de María de Cleofás. Nota: María Cleofás, llamada así por el nombre de su padre, es hija de María Elí, hija mayor de Santa Ana. María Cleofás es madre de Judas Tadeo, de Simeón y de Santiago el menor. Su marido Alfeo, que era viudo, le dio a Leví, Mateo. De su segundo matrimonio con Sabás, es madre de José Barsabás, y de su tercer matrimonio con Jonás, es madre de Simeón, que fue obispo de Jerusalén. Fin de la nota. Natanael Chacet y Natanael, el de las bodas de Caná. Al cuarto de Nisán estuvo Jesús toda la mañana con unos 20 discípulos en el templo. Después enseñó en la casa de María Marcos. Nota: María Marcos, madre de Juan Marcos, discípulo del Señor. Fin de la nota. Y tomó algún alimento. Luego lo vi en Betania, en casa de Simón el fariseo con su amigo Lázaro. En todas partes están ocupados en elegir los corderos para la Pascua. Jesús estuvo de nuevo en el templo por la tarde y enseñó después en la casa de José de Arimatea. Nota: José de Arimatea y su amigo Nicodemus tenían en Jerusalén un taller de tallado de piedras. Ambos son del consejo del templo. Fin de la nota. Esta vivienda está cerca de la de Juan Marcos, cerca de un taller de tallado de piedras. El lugar está algo apartado del pasaje común, y los fariseos no frecuentan mucho este sitio. Además, ninguno de los enemigos se atreve a acercarse a Jesús. Los que le odian lo hacen en secreto y no dan señal de ello en público. Jesús, por su parte, obra libremente en Jerusalén y en el templo. Se adelantó con Obed. Nota: Obed es hijo de Simeón, el anciano del templo de Jerusalén. Fin de la nota. Entre el altar de los sacrificios y el templo, donde hubo una prédica sobre la fiesta pascual y los usos de los sacerdotes. Sus discípulos quedaron atrás, en la antesala de Israel. Los fariseos se enojaron grandemente al verlo allí. Andando por los caminos, habla con las gentes que van y vienen. Acude cada vez más gente a Jerusalén para las fiestas, especialmente trabajadores, obreros, peones, siervos y comerciantes con provisiones. Alrededor de la ciudad y en los sitios libres se levantan tiendas y chozas para albergar la gente que va llegando.
También se traen a la ciudad muchos corderos y otros animales, y la gente elige sus corderos para la Pascua. Llegan también infieles y paganos. En Betania Jesús enseña y sana a los enfermos públicamente. Le han traído algunos enfermos de otros lados, y llegaron algunos parientes de Zacarías, desde Hebrón, para invitarlo a ir allá con ellos. Jesús estuvo de nuevo en el templo, y por la tarde, cuando la mayoría de los sacerdotes había abandonado el templo, enseñó en el lugar donde había estado con los discípulos, hablándoles a ellos y a otros piadosos israelitas de la proximidad del reino de Dios, de la Pascua, del cumplimiento de las profecías y de las figuras del Cordero Pascual. Habló con mucha severidad, y algunos sacerdotes que aún estaban allí ocupados se sintieron conmovidos por sus palabras, aunque guardaban rencor interior contra él. Después volvió Jesús a Betania, y de allí, con los hombres que habían venido a buscarlo, se encaminó la misma noche hacia Hebrón, con algunos de sus discípulos. Hebrón está como a 4 horas de camino. En el templo se trabaja en los preparativos de la Pascua. En el interior se modifican varias cosas para esta ocasión. Pasajes y galerías se abren y limpian, y los tabiques son quitados para dejar espacio. Ahora se puede ir hacia el altar por varias partes, y todo el aspecto interior ha cambiado completamente. Mientras tanto, Jesús camina hacia Hebrón, con algunos de sus discípulos y con la gente que lo vino a buscar, parientes de Zacarías. Va por el camino entre Jerusalén y Belén. Habrá que andar unas 5 horas. A través de Juta llegó a Hebrón, donde enseñó libremente y sanó a muchos enfermos. Volvió a Betania para la fiesta del sábado. El camino va por las alturas de la montaña. Comienza a hacer calor. Algunos discípulos de Juan, que habían venido con Jesús, vuelven ahora para ver a Juan. Para el sábado estuvo en el templo y se fue hasta el vestíbulo con Obed, donde había una silla para enseñar. Más tarde enseñó allí. Estaban sentados sacerdotes y levitas en círculo alrededor de la silla de enseñanza, desde la cual uno desarrollaba un tema sobre la fiesta pascual. La aparición de Jesús motivó una gran agitación entre los presentes, especialmente cuando hizo una pregunta que nadie pudo contestar, o hizo alguna aclaración sobre la predicación. Entre otras cosas, dijo que había llegado el tiempo en que el tipo y figura del Cordero Pascual tendría su realización, que esta ceremonia y el templo mismo tendrían su fin. Habló en modo figurado, pero con tanta exactitud y claridad, que yo pensé sin quererlo en aquel pasaje del Pange Lingua que dice: et antiquum documentum novus edat ritui. Cuando los fariseos le preguntaron quién le había dicho esas cosas, él contestó que su padre se las había dicho, sin decir más de su padre. Jesús hablaba en general, y los fariseos, aunque grandemente airados contra él, no se atrevieron a molestarle. Estaban llenos de ira y de admiración al mismo tiempo, cosa que no sabían explicarse. No estaba permitido entrar en esta parte del templo, pero a él, como profeta, se le permitió. En el último año de su vida Jesús enseñó en este lugar. Después del sábado se volvió de nuevo a Betania. Hasta ahora no lo he visto hablar de nuevo con María la silenciosa. Creo que su fin está cerca. Me parece que en ella se ha operado algún cambio. Está tendida en el suelo, sobre unas mantas oscuras, sostenida en brazos por las criadas. Sufre una especie de desmayo. Me parece como si estuviera ahora más en contacto con la tierra, pues debe sufrir aquí y debe permanecer algún tiempo más sobre ella. Hasta ahora estuvo como ausente de la tierra, no sabiendo lo que en ella pasaba. Debe saber que ese Jesús que está en su casa de Betania es aquel que deberá sufrir tanto, y ella debe quedarse algún tiempo más en esta tierra para sufrir con él por compasión. Luego habría de morir muy pronto. La noche del sábado, Jesús visitó a la silenciosa y le habló largo rato. Por momentos estaba tendida en su lecho y por momentos se paseaba.
Se encuentra ahora en sus cabales, se da cuenta de lo que es la tierra, lo que es la vida del otro mundo, y que Jesús es el Cordero de Dios, el Salvador, que por esta causa tendrá que padecer mucho. Está triste a causa de este pensamiento, y el mundo pesa sobre ella en forma abrumadora. De un modo especial le contrista la ingratitud de los hombres, que conoce de antemano. Jesús habló largamente con ella de la proximidad del reino de Dios y de sus padecimientos. Después la bendijo y la dejó. Está ahora muy hermosa y esbelta, pálida, como transparente. Tiene las manos como de marfil y dedos finos. A la mañana Jesús sanó en Betania a muchos que le habían traído de lugares aún lejanos, y también a extranjeros que habían acudido a las fiestas, estropeados y ciegos. Todo lo hizo abiertamente y en público. Vinieron también algunos hombres del templo a pedirle cuenta de su proceder, preguntándole quién le había autorizado ayer para mezclarse y hablar durante la explicación. Jesús les contestó con serenidad y habló de nuevo de su Padre. Los fariseos no se atrevían a enfrentarse directamente con él. Sentían como un temor en su presencia y no sabían explicarse lo que les pasaba. Jesús no se dejó atemorizar y enseñó nuevamente en el templo. Todos los discípulos de Galilea que habían estado en las bodas de Caná se habían reunido aquí. María y las santas mujeres habitan en la casa de María Marcos. Lázaro compró muchos corderos elegidos y después de haberlos preparado, los repartió entre los trabajadores y peones. (26) Jesús echa a los mercaderes del templo. Cuando Jesús, acompañado de sus discípulos, llegó al templo, hizo salir del círculo de la oración con toda amabilidad a muchos vendedores de comestibles, de hierbas, de aves y corderos, y les indicó el lugar en la antesala llamada de los gentiles. Los amonestó amigablemente diciéndole que era muy inconveniente el válido de los corderos y la presencia de animales en ese lugar. Ayudó con sus discípulos a transportar las mesas y cajones y les hizo lugar en el nuevo sitio. El mismo día sanó a muchos enfermos de los extranjeros venidos a Jerusalén, especialmente a pobres trabajadores estropeados que solían vivir en las cercanías del cenáculo en el monte Sión. Hay en Jerusalén una afluencia extraordinaria de gente. Alrededor de la ciudad se ven grandes extensiones de chozas y tiendas, y en las plazas y lugares abiertas hileras de edificios y tiendas largas, como calles, donde se puede obtener lo que se necesita en grande abundancia para levantar tiendas y amueblarlas, y para la venta de los corderos de Pascua. En esos negocios algunas cosas se compran y otras se alquilan. Grandes masas de obreros y de pobres de todo el país están allí ocupados en traer y llevar objetos. Estos obreros hace ya tiempo que han limpiado los lugares y alejado todo lo que puede obstruir los sitios donde se instalan las tiendas y los puestos. Otros obreros han cortado y arreglado los cercos, limpiado los caminos, preparado lugares, sacando escombros e instalando casitas y tiendas. Desde semanas atrás se han mejorado los caminos carreteros. Todos estos trabajos se refieren a los preparativos de la Pascua, cuando se sacrifican los corderos, como los preparativos del Bautista se dirigían a preparar los caminos del Cordero de Dios, que ha de ser sacrificado por los pecados del mundo. Al volver más tarde Jesús al templo, tuvo que echar nuevamente a los mercaderes que habían invadido los lugares prohibidos, porque estando ahora por la gran afluencia de gente, todos los pasajes y puertas abiertos, muchos de ellos se habían internado hasta el lugar de oración. Jesús los echó de allí, empujando sus mesas, procediendo con más energía y decisión que la primera vez. Los discípulos le ayudaban en la obra, pero había allí gente soez y atrevida que, con ademán airado y estirando el cuello contra Jesús,
Le resistían de modo que Jesús mismo tuvo que empujar con una mano las mesas que allí se veían. No pudieron hacerle nada, a pesar del enojo que tenían contra él. El lugar de oración se encontró pronto desocupado. Los mercaderes fueron alejados hacia la parte exterior del templo. Les dijo claramente que por 2 veces los había apartado de allí a las buenas, que si volvían por tercera vez, iba a proceder con violencia. Por este motivo algunos de los más osados gritaron contra él. ¿Qué se pensaba ese Galileo, ese discípulo de Nazaret? Añadiendo que no le temían. A pesar de esto, salieron del lugar. Había mucho público alrededor, y los judíos piadosos le daban la razón y lo alababan, aunque a cierta distancia. Alguien clamó también: el profeta de Nazaret. Los fariseos se mostraban escandalizados y avergonzados. En los días anteriores habían dicho en secreto al pueblo que durante las fiestas se abstuvieran de juntarse con ese hombre extraño, que no le siguiesen y no hablasen tanto de él y de sus cosas. Pero el pueblo mostraba cada vez mayor interés por él, máxime ahora habían llegado muchas personas curadas por él y que escucharon en otros sitios sus enseñanzas. Al salir Jesús del templo, estando en una antesala, clamó a él un estropeado pidiéndole la salud, y habiéndolo sanado, empezó éste, contento, a gritar en el templo, contando su curación, de modo que se levantó allí un gran tumulto y admiración. El Bautista no viene a las fiestas de Pascua, no se atiene a las exigencias exteriores de la ley, como los demás hombres. Es una voz que debe clamar, una voz revestida de carne humana con un destino superior. Hay ahora de nuevo grande afluencia en su bautismo, pues van llegando muchos forasteros para las fiestas de Jerusalén. Por la tarde se hizo silencio en la ciudad. Todos se ocupaban en el interior de sus casas en barrer las levaduras para preparar el pan sin levadura. Se veían los objetos cubiertos con colgaduras. Lo mismo ocurría en la casa que Lázaro tenía en el monte Sión, donde Jesús y los suyos se disponían a comer el cordero pascual. Jesús también andaba en esos preparativos, enseñando de paso. Las cosas se hacían con orden bajo su dirección. No se procedía aquí con ese temor como entre los demás judíos. Jesús les declaraba lo que había de símbolo en estos preparativos y lo que los fariseos habían añadido por su cuenta.